deseo masculino ha sido temido, malinterpretado y, sobre todo, silenciado. ¿Qué es entonces lo que realmente desea un hombre? Desde los albores de la historia se le ha pintado como una fuerza peligrosa, casi salvaje, que necesita ser contenida, domada o castigada. En otras ocasiones se le ha reducido a una caricatura, el hombre sediento, incapaz de mirar más allá del cuerpo que desea. Pero detrás de todo eso, detrás del ruido, existe algo más profundo. Un llamado interior. Un fuego antiguo que no puede apagarse con placer ni con conquista. No hablamos aquí del deseo superficial que el sistema vende, ni del impulso que se expresa en una imagen o un momento. Hablamos de ese anhelo persistente que arde incluso cuando todo parece estar en calma. Ese deseo que aparece cuando un hombre se queda solo, en la noche, consigo mismo. Carl Jung, uno de los más lúcidos observadores del alma humana, comprendió que este deseo no nace solamente del cuerpo, sino del inconsciente, del alma. Y cuando el alma desea, no busca posesión, busca integración, busca lo que le falta. Según Jung, el hombre no es un ser completo en sí mismo. Dentro de él hay una ausencia, un vacío, una energía que le falta y que su psique trata de compensar. A esa parte perdida, Jung la llamó ánima, la imagen inconsciente de lo femenino que vive dentro del hombre. Pero el hombre no es consciente de esa figura interna. La proyecta, la lanza hacia afuera, y así comienza la búsqueda desesperada de esa mujer ideal, de ese amor que lo complemente, de ese encuentro que lo redima. El deseo masculino, entonces, no es simplemente atracción física, es la expresión simbólica de un anhelo más profundo, la necesidad de reconciliarse con lo femenino que habita en su interior. Por eso, muchas veces el deseo no se sacia, porque no busca solo un cuerpo, busca una parte perdida de sí mismo. Y cuando esa búsqueda no se comprende, se vuelve caótica. El hombre se pierde en relaciones vacías, en conquistas que no llenan, en obsesiones que terminan por destruirlo. El deseo masculino no es simplemente una pulsión biológica, ni un impulso instintivo hacia el placer. Es, en su raíz más profunda, un eco de algo que falta, una huella de lo que aún no somos, pero intuimos que podríamos ser. Desde la óptica junguiana, el deseo no es una meta, sino una señal, una manifestación del alma que indica que hay una parte de nosotros que permanece dormida, olvidada o reprimida. El hombre desea, no porque esté lleno, sino porque se sabe incompleto. Detrás de cada atracción, de cada anhelo, hay un símbolo de plenitud ausente. Es como si el deseo dibujara con fuego las fronteras de nuestra carencia, y cuanto más intensa es la necesidad, más profundo es el abismo que la ha generado. En ese sentido, el deseo no se dirige únicamente hacia el otro como objeto externo. Se proyecta en el otro, sí, pero habla de una necesidad interna. El otro se convierte en espejo, en superficie donde se reflejan las partes exiliadas del alma. Así, el deseo de una mujer, de una figura erótica o amorosa, suele ocultar el llamado de una parte interna de la psique, la ánima, esa contraparte femenina que Jung describe como la guía del alma en su camino hacia la totalidad. No se trata entonces de conquistar a alguien, sino de descubrir qué parte de nosotros está clamando por volver a casa. La mujer deseada representa lo que el hombre aún no ha integrado en sí: su sensibilidad, su profundidad emocional, su conexión con lo intuitivo y lo misterioso. El deseo actúa como una grieta luminosa en la máscara del ego, una fisura por donde se cuela la verdad oculta, que la identidad que creemos tener no es suficiente, que hay mucho más dentro de nosotros esperando ser reconocido.
Muchos hombres intentan calmar este fuego con acumulación. Más parejas, más experiencias, más cuerpos. Pero cada conquista no hace más que agrandar el vacío, porque el problema no está afuera. El verdadero deseo es un llamado del alma, no una necesidad del cuerpo. Es una brújula espiritual que apunta hacia la integración. Cuando el hombre se detiene a escuchar ese deseo, no como una urgencia, sino como un mensaje simbólico, empieza a recorrer un camino distinto. Ya no busca completar su vacío con otro cuerpo, sino que empieza a descender en sí mismo, a buscar en sus profundidades aquello que ha sido fragmentado o rechazado. El deseo entonces se convierte en guía. Ya no es un amo que somete, sino un mensajero que invita. Y lo que antes parecía debilidad, ese anhelo persistente, se transforma en fuerza, la fuerza de quien se atreve a buscarse más allá de lo evidente, de quien comprende que la verdadera plenitud no se halla en la posesión, sino en la integración de lo perdido. El deseo que no se entiende se convierte en sombra, y la sombra, como decía Jung, es todo aquello que el hombre no quiere ver de sí mismo. Es la suma de sus miedos, de sus impulsos reprimidos, de sus heridas no sanadas. Cuando un hombre reprime su deseo o lo vive con culpa, esa energía no desaparece, se transforma, y muchas veces lo hace en forma de frustración, ira, adicción o violencia. Así, el deseo deja de ser un puente hacia el alma y se convierte en un laberinto del que no puede salir. El deseo mal encauzado es autodestrucción, pero el deseo comprendido es revelación. El deseo masculino, en apariencia tan claro y directo, esconde en sus profundidades un rostro oscuro, una sombra que rara vez se muestra a plena luz, pero que actúa desde el fondo, moviendo hilos invisibles. No hablamos aquí de la perversión o del deseo reprimido en términos morales, sino del aspecto inconsciente del deseo, aquello que se escapa al control del yo, lo que habita en la penumbra del alma. Carl Jung nos invita a mirar allí donde no queremos mirar, y lo que encontramos es inquietante. El deseo muchas veces no nace del amor, ni siquiera de la admiración, sino del miedo. Miedo al vacío, a la soledad, a la impotencia, a la insignificancia. Deseamos para sentirnos vivos, para reafirmar que existimos. Y si no somos conscientes de esta dinámica, el deseo se convierte en adicción, en compulsión, en esclavitud. Esta sombra no siempre se muestra con violencia. A veces se presenta disfrazada de romanticismo o de necesidad afectiva. Pero detrás de esas formas dulces puede esconderse la necesidad de controlar, de poseer, de dominar. El deseo, cuando no es trabajado internamente, puede ser una forma de querer apropiarse del otro para llenar un hueco que en realidad es nuestro. Y lo más desconcertante es que cuanto más lo reprimimos, más fuerza adquiere. El deseo rechazado o negado no desaparece, se transforma, se convierte en obsesión, en celos, en frustración, en rabia, o peor aún, se camufla bajo la máscara de la indiferencia, del cinismo o del desprecio hacia lo femenino. Porque lo que no somos capaces de integrar, inevitablemente lo proyectamos afuera, y muchas veces lo atacamos. La sombra del deseo masculino también se revela en la incapacidad de sostener la ternura, de permanecer abiertos emocionalmente después del acto sexual. Es como si, una vez alcanzado el objeto de deseo, emergiera el miedo al contacto real, a la vulnerabilidad. Entonces, muchos hombres se retiran emocionalmente, se enfrían, se alejan, no porque no hayan deseado, sino porque el deseo les mostró una parte de sí que no saben cómo manejar. Jung afirmaba que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Si no iluminamos la sombra del deseo,
Ella terminará guiando nuestras decisiones. Elegiremos a las personas equivocadas, repetiremos los mismos patrones, sabotearemos nuestras relaciones. No por maldad, sino por inconsciencia. Trabajar con esta sombra no significa reprimir el deseo, sino dialogar con él. Observarlo con atención, preguntarse, ¿qué es exactamente lo que deseo en esta persona? ¿Qué parte de mí estoy proyectando en ella? ¿Qué carencia estoy intentando llenar? ¿Qué imagen interior estoy persiguiendo sin saberlo? Este tipo de preguntas no son cómodas. De hecho, pueden resultar profundamente incómodas. Pero solo a través de este tipo de confrontación interna podemos empezar a recuperar el poder que hemos cedido al deseo inconsciente. Podemos dejar de ser arrastrados por sus oleadas y empezar a navegar con conciencia. La sombra del deseo también contiene un potencial enorme, porque allí donde está la herida, está también la posibilidad de transformación. El deseo no tiene por qué esclavizar, puede convertirse en un puente hacia una mayor comprensión de nosotros mismos, pero solo si tenemos el valor de atravesar su noche, de enfrentarnos a sus máscaras, de mirar cara a cara aquello que más nos incomoda. Entonces, el deseo deja de ser sombra, se convierte en fuego consciente, en energía vital. Ya no es un tirano que exige ser satisfecho, sino un aliado que nos impulsa a descubrir quiénes somos realmente. Y ese viaje, aunque difícil, es quizás el más necesario de todos. Jung no proponía que el hombre elimine su deseo, ni que lo condene. Proponía que lo escuche, porque en su forma más pura, el deseo es una brújula interior. Es el impulso vital que empuja al hombre hacia lo que necesita integrar para crecer. Cuando el deseo se vuelve consciente, puede transformarse en amor, en arte, en trascendencia. Puede guiar al hombre hacia una versión más plena de sí mismo. Pero para lograrlo, primero debe dejar de huir. Debe atreverse a mirar dentro, a reconocer lo que le falta y aceptar que el vacío no es un defecto, sino una puerta. Durante siglos, se nos ha enseñado a desconfiar del deseo. Lo hemos colocado en el rincón de lo pecaminoso, lo caótico, lo peligroso. Lo hemos enfrentado como si fuera una fuerza indomable que solo puede arrastrarnos a la perdición. Pero, ¿y si el deseo no fuera un enemigo, sino una brújula? ¿Y si, más allá de sus formas superficiales, el deseo escondiera una dirección sagrada? En el pensamiento de Carl Jung, toda energía intensa encierra una posibilidad de redención. El deseo no es la excepción. Cuando lo observamos con atención, cuando dejamos de perseguirlo ciegamente y comenzamos a escucharlo con honestidad, descubrimos que no desea simplemente cuerpos o placeres, desea totalidad, desea unidad, desea volver a casa. El deseo, en su núcleo más profundo, no busca solo una experiencia física, busca el alma del otro. Anhela lo que en nosotros está dormido, olvidado, exiliado. Deseamos aquello que proyectamos como ideal, porque sentimos que nos falta. Y si seguimos ese hilo con humildad, sin exigir al otro que complete nuestra herida, entonces el deseo se convierte en camino. No es un camino fácil. A menudo inicia con el fuego de la atracción, con la ansiedad de la carencia, con la necesidad urgente de poseer. Pero si resistimos la urgencia y atravesamos el umbral con conciencia, el deseo comienza a transformarse. Se convierte en una especie de guía interior que nos conduce hacia las partes de nosotros que necesitan ser vistas, amadas, reintegradas. La persona que deseamos deja de ser un objeto, se vuelve un espejo, un símbolo viviente que refleja tanto nuestra luz como nuestra sombra. Y en lugar de consumirnos en la persecución de lo externo, empezamos a preguntarnos, ¿qué me quiere mostrar este deseo?
¿Qué parte de mí está buscando emerger a través de este encuentro? Este cambio de perspectiva transforma radicalmente la vivencia del deseo. Ya no se trata de una conquista o de una descarga, sino de un ritual, una posibilidad de conexión profunda, no solo con el otro, sino con uno mismo, con lo divino que habita en nuestra carne, con lo sagrado que nos habita desde el fondo del alma. Desde esta mirada, el deseo es un lenguaje del alma, una forma en que lo inconsciente nos habla, una puerta hacia lo trascendente, porque lo que realmente anhelamos no es al otro, sino al ser que somos cuando nos fundimos, cuando desaparecen las máscaras, cuando el yo se disuelve en una entrega total. Esta experiencia, aunque fugaz, deja huellas. Nos muestra que el amor, la pasión, la belleza, no son simplemente emociones humanas, son vislumbres de una realidad mayor, ecos de una unidad perdida que intuimos con nostalgia. Y el deseo es el llamado que nos invita a buscar ese reencuentro. Por eso, negar el deseo o reprimirlo no conduce a la iluminación. La verdadera transformación ocurre cuando lo habitamos con conciencia, cuando lo transmutamos sin negarlo, cuando reconocemos en él un fuego iniciático, capaz de quemar nuestras falsas identidades y revelarnos lo esencial. En esta alquimia espiritual, el deseo se vuelve compasión. Ya no necesito poseerte, porque te veo. Ya no exijo que me completes, porque me reconozco. Y en esa mirada limpia, el otro deja de ser una herramienta para mi satisfacción y se convierte en un ser sagrado, digno de respeto, de silencio, de presencia. Así, el deseo, lejos de ser una caída, puede convertirse en ascenso, en una escalera invisible que conecta el cuerpo con el alma, lo humano con lo divino. Y cada paso en ese camino, si se da con autenticidad, nos acerca a una verdad más honda, más viva, más plena. Muchos hombres pasan su vida entera persiguiendo algo que no entienden. Se enredan en relaciones que repiten patrones. Se sienten culpables por lo que desean o se sienten vacíos cuando lo obtienen. ¿Por qué? Porque han olvidado que el deseo no se resuelve en el mundo exterior. El cuerpo puede tocarse, pero el alma no se sacia con piel. El precio de no reconocer el verdadero deseo masculino es alto. Es vivir separado de uno mismo. Es no saber por qué se sufre. Es no poder amar sin miedo. Es ser esclavo de una imagen, en lugar de creador de un vínculo. Ignorar el deseo no lo disuelve. Al contrario, lo transforma en un espectro que habita en los márgenes de nuestra conciencia, actuando desde las sombras. El deseo reprimido no se marcha, se oculta, se enmascara, se distorsiona. Y en esa distorsión comienza a cobrarnos un precio. Un deseo no reconocido puede convertirse en frustración crónica, en un malestar sordo que se arrastra por los días sin nombre. Se infiltra en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro humor. Se manifiesta como ansiedad, como insatisfacción, como rabia, sin causa aparente. Y lo peor es que ni siquiera sabemos por qué. Cuando negamos lo que verdaderamente deseamos, ya sea por miedo, por vergüenza o por obediencia a las normas sociales, traicionamos una parte esencial de nosotros mismos. Abandonamos algo vivo en nombre de lo correcto, pero lo correcto, si está vacío de autenticidad, se convierte en cárcel. Este precio también se paga en la creatividad. El deseo es energía vital, pulsión generadora. Al reprimirlo, apagamos la chispa que enciende la imaginación, la pasión, la acción. Nos volvemos más mecánicos, más grises, más desconectados, y aunque exteriormente aparentemos equilibrio, por dentro algo se marchita lentamente. En el cuerpo también deja huellas. La energía reprimida busca salidas, y muchas veces lo hace a través del síntoma. Dolores sin explicación, tensión constante, enfermedades psicosomáticas.
El deseo no escuchado grita, y si no lo escuchamos con el alma, lo hará con el cuerpo. A nivel relacional, el precio es la desconexión. Si no reconocemos nuestros verdaderos deseos, tampoco podemos ser honestos con el otro. Creamos vínculos superficiales, basados en lo que creemos que debería ser, no en lo que realmente sentimos. Y así, terminamos atrapados en relaciones donde el amor no puede florecer, porque falta lo esencial, la verdad. Pero quizás el precio más alto sea la pérdida de dirección interior. El deseo, cuando es genuino, es brújula. Nos indica hacia dónde va nuestra alma. Si lo negamos, quedamos a la deriva, sin saber qué queremos, qué necesitamos, hacia dónde ir. Vivimos en piloto automático, cumpliendo expectativas ajenas, sin tocar nunca nuestra propia profundidad. Por eso, reconocer el deseo no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad con uno mismo. No se trata de actuar ciegamente desde el impulso, sino de escuchar con profundidad lo que esa energía quiere revelarnos. ¿Qué está diciendo de mí este anhelo? ¿Qué parte olvidada de mí está intentando resurgir? Negar el deseo nos vuelve extraños a nosotros mismos. Aceptarlo con conciencia, en cambio, nos devuelve a casa. El verdadero camino del hombre no es reprimir su deseo, ni rendirse a él sin conciencia. Es comprenderlo, integrarlo, hacerlo parte de su proceso de individuación. Solo así, el deseo deja de ser una carga o una obsesión y se convierte en una fuerza transformadora, una energía que lo empuja hacia su totalidad, hacia una vida con sentido. Carl Jung lo entendió con claridad. El deseo masculino es una llamada del alma, y quien se atreve a escucharla emprende un viaje profundo, incómodo, pero absolutamente necesario. Quizás, después de todo, el deseo no sea el enemigo que nos enseñaron a temer, sino el eco de una parte nuestra que aún anhela despertar, una invitación silenciosa a vivir más profundamente, a mirar con más valentía, a amar con más verdad. Y si logramos escucharlo, no con los oídos del juicio, sino con la sensibilidad del alma, descubriremos que cada deseo es un mensaje, una clave, una puerta hacia lo que aún no hemos integrado, pero que nos pertenece desde siempre. Si este viaje ha resonado contigo, si en algún rincón de tu ser sientes que estas palabras han tocado algo dormido, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta exploración del alma humana, donde cada video es una oportunidad para descubrir algo que ya estaba en ti, esperando ser recordado. Gracias